Pavo. ¡Bravo a la cocinera! Para que los niños la vean, para que no estén ciegos. ¿Por qué la traen en este momento? ¿Es una cortina de humo o no es una cortina de humo? Reina puede hacer lo que se le dé la gana con su dinero. Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle clic otra vez al enlace. Llega finalmente a Salas Museo del director mexicano Alonso Ruiz Palacios, protagonizada por Gael García Bernal y por Leonardo Ortiz Gris, una película muy esperada por muchas razones. Una de ellas era simplemente el interés que despertaba ver el segundo largometraje de Ruiz Palacios, un director que con su ópera prima de 2015, que fue Güeros, que comenté aquí en Cine Aparte, que seguramente conocen, se dio a conocer como un cineasta con una gran habilidad narrativa, al punto de que su forma de narrar una historia, era tan o más relevante que la anécdota misma. Museo también era muy esperada porque obtuvo el premio al mejor guión en la pasada edición del Festival de Berlín, el mismo festival en el cual Güeros en su momento obtuvo el premio a mejor ópera prima. Y era muy esperada, entre otras razones, por supuesto, porque se basa en un hecho que de no ser real parecería ficticio, incluso inverosímil, y me estoy refiriendo al robo ocurrido en 1985, diciembre del 85, de casi 150 piezas prehispánicas extraídas del Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, en manos de dos jovencitos sin ninguna experiencia previa como ladrones o no como ladrones a ese nivel. Este episodio ya había sido comentado dentro de una película hace 2 años en el documental Bellas de Noche de María José Cuevas, en voz de la vedette conocida como Princesa Yamal, que fue una de las involucradas indirectas en el episodio, más afectada que involucrada. Ambas películas, Museo y Bellas de Noche, tienen un vínculo concreto más allá del tema, y es que ambas parten de la investigación de Manuel Alcalá, que es el guionista de Museo y que fue productor asociado de Bellas de Noche. Y esto ya lo comentó el equipo de Museo, y sin embargo lo menciono porque es interesante ver ambas películas como dos acercamientos a un mismo hecho, dos acercamientos complementarios. Uno desde la realidad, una realidad tan subjetiva como lo es el documental. Todas las realidades son subjetivas, las que narran incluso los personajes de los documentales, y otra mirada desde la ficción. Y ya para seguirme estrictamente al comentario desde la ficción, que es Museo, diré simplemente que esta película se basa en forma muy libre en la anécdota real, y no lo digo como un juicio de valor, mucho menos como un juicio de valor negativo. Para eso es la ficción, para reimaginar historias y para tomarse las licencias narrativas necesarias, no en función de la realidad o de la verdad, lo que sea que eso signifique, sino de la historia que se quiere contar. En ese sentido, Museo es menos la historia del robo, al mencionado museo, que la historia de dos amigos, de la relación entre dos amigos, cada uno sofocado por una situación familiar intolerable, cada uno sintiéndose rebasado por esa situación y viendo en la posibilidad de cometer este robo, un robo extravagante, la posibilidad de trascender lo que ellos perciben como una vida insignificante. Ahora, no es poca cosa tomar una historia que sí tiene resonancia en nuestra memoria reciente, como es la del robo al museo. No es poca cosa tomarla como un eje para que giren otras historias. Quizá otro director se habría ceñido a la reconstrucción, pero Ruiz Palacios ya se dio a conocer como alguien que hace de la digresión el tema central de una película. Sucedió con Güeros, en la cual los personajes daban vueltas en la Ciudad de México, recorrían en círculos la ciudad, se perdían dentro de Ciudad Universitaria. Y sucede también ahora en Museo, aunque es una película con mucho mayor presupuesto y de una escala mucho mayor. Sucedía también con sus personajes, aquellos personajes que en Güeros, mientras se perdían y recorrían la ciudad, tenían conversaciones sobre nada y sobre todo a la vez, y sucede también con los personajes de Museo. Los personajes de Museo son entrañables. El interpretado por Gael García Bernal lleva el nombre de Juan. Es un estudiante eterno de veterinaria al cual ya se le pasó la edad para graduarse en tiempo. Es hijo de una familia numerosa que vive en Satélite y que tiene un conflicto evidente con su padre. Su padre es un hombre rígido que le encuentra el lado oscuro absolutamente todo y que se siente perennemente decepcionado por su hijo. Este personaje, el personaje del padre, es interpretado por el gran Alfredo Castro, quien a pesar de conservar un poco de su acento chileno, siendo un chilango de Ciudad Satélite, a pesar de eso logra comunicar una amargura que vuelve comprensible que uno de sus hijos quizá vea la
la oportunidad de robar el Museo de Antropología como una manera de probarse frente a él, para que no lo vea como un perdedor. Y digo como quizá porque la película no establece una razón definitiva que explique el por qué se cometió este robo. Ese es uno de los temas de la película y que además tiene paralelos con la realidad. La grandiosidad del hecho cometido en contraste con la falta de claridad de motivos de quienes lo cometieron. Volviendo a los personajes, creo que esta es una de las mejores actuaciones recientes de Gael García Bernal, quien se nota absolutamente confiado en la dirección de Ruiz Palacios. Y gracias a esa confianza se permite construir un personaje con muchos matices, un personaje frágil, un personaje resentido, con más iniciativa que sensatez y que para compensar el rechazo que percibe su familia, manipula y controla a su mejor amigo, Benjamin Wilson, en la historia, y lo convence de cometer este robo. Este otro personaje es interpretado por Leonardo Ortiz Gris, que ya había aparecido en Güeros y sin embargo me parece que brilla mucho más en esta película, a pesar de que interpreta a un personaje pasivo. Una de las decisiones narrativas más interesantes de Museo es que es narrada en una voz en off, en voz de este personaje pasivo, algo que no sucede frecuentemente y que termina compensando el peso entre ambos personajes. Vuelvo a insistir, aunque esta película habla de un hecho concreto, lo más disfrutable son las tramas y las relaciones que se establecen alrededor. Ruiz Palacios tiene un manejo ingenioso y muy original del lenguaje visual, esto lo demostró en Güeros, y aunque Museo es una película que también, como Güeros, habla de una aventura y de un recorrido y de un viaje, sus escenas más hipnóticas, más impactantes son aquellas que describen el robo propio del museo y que muestran a los personajes absolutamente concentrados en lo que están realizando. Son escenas milimétricas, perfectamente planificadas, como el robo mismo. A propósito de esto, alguien dirá, es inverosímil que dos estudiantes fósiles, como les decimos aquí en México, hayan planificado un robo de este calibre y hayan burlado la guardia del museo. Quizás inverosímil, pero en ese caso esta no es una falla del guión, sino es un misterio de la realidad. Y bueno, por último, en el último acto de la película, Ruiz Palacios vuelve a su estilo más familiar, que es el del deambulaje. En este caso, cuando los personajes se dan cuenta de que tienen en sus manos un tesoro que no van a poder vender. Nunca antes un botín había costado menos o había tenido menos utilidad en el mundo real, un botín tan valioso como se los hace saber un personaje ficticio interpretado por el gran actor británico Simon Russell Beale. Y este ya se asoma como una de las constantes en la filmografía de Ruiz Palacios. El sinsentido de las grandes acciones y, por el contrario, los significados que se desprenden de aquellos momentos en los que creemos que simplemente estamos caminando en círculos. Museo ya está en cartelera y yo los espero aquí la semana que entra en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.